Cualquier persona aprende cualquier cosa en cualquier momento de su vida si se cumplen dos condiciones: si hay motivación y método. Si uno no aprende algo es porque no está motivado, o el método no es bueno, o ambas cosas. Entonces no culpemos al muchacho. Miremos nosotros qué motivación estamos creando y qué métodos estamos usando y cambiemos eso. Pero responsabilicemos de lo que los muchachos aprendan. La excelencia educativa solo es incluyente cuando esa excelencia es para todos. Dejemos de sacar dáticos eso de que el colegio más excelente, de que el niño más excelente. No. Eso es exclusión social. El ideal sería que nunca tuviéramos que hacerlo, sino que podamos decir, como dice en Finlandia, todo mi sistema educativo es de alta calidad. Toda institución es una promesa. ¿Sí? Repito, toda institución es una promesa. Cuando el ministro de Educación, Brunetti, dice, hagamos una escuela en la vereda, bueno, no conozco las veredas de Paraguay, en la vereda Las Palmas de tal municipio, y comienza la construcción de la escuela, la gente que está ahí, los campesinos que están ahí, ¿qué están pensando? En esta escuela le van a dar la mejor educación disponible a mi hijo. Aquí junto a la casa, qué bueno. Si esa escuela se hace bien y cumple su promesa de darle la mejor educación a su hijo, la comunidad va a confiar en esa institución. La confianza de las instituciones viene de la capacidad de las instituciones de cumplir sus promesas. Una veeduría no es una supervisión, no es una auditoría. Quienes están en una veeduría, la primera cosa que tienen que tener claro es comprender a fondo los proyectos que van a hacerle veeduría. Que los comprendan y los entiendan muy bien. ¿Para qué? Para que las personas que están llevando a cabo el trabajo de acción pública, que es la construcción de una escuela, la formulación de un nuevo modelo de proyectos educativos, etc., los veedores tienen que conocer muy bien el proyecto y hacerse la pregunta: ¿cómo nosotros como ciudadanos vamos primero a garantizar que eso resulte? Y la mejor forma como podemos garantizar es ayudar a quienes tienen que hacer el trabajo, crearles el ambiente, el contexto y los inputs que sean necesarios para que eso sea exitoso. Si no es así, la veeduría es perversa para el sistema. Si la veeduría se convierte en la auditoría nacional, para eso existe la auditoría. La veeduría lo que tiene que ayudar es a que quienes están en el proyecto tengan éxito. Es la única forma para que esa institución o ese proceso pueda cumplir su promesa.